Bienvenidos de vuelta al canal y hoy vamos a configurar y jugar con la Uzi. Acompáñame. En este punto de la vida te puedo decir que jugar con la Uzi es para perder amigos. es un arma extremadamente complicada de jugar, compadre. Complicada, de verdad que es difícil. Es un arma que no admite absolutamente nada. Es un arma que solo sirve para cortas distancias. Es un arma que de verdad configurarla se vuelve una pesadilla. Me costó mucho trabajo lograr una configuración que se acercara a lo que realmente uno está acostumbrado a jugar. Yo sé que hay jugadores que juegan mucho con la Grau y juegan mucho con la M13, pero esta arma se las trae. Si Usted sabe jugar con esta arma, señor, considérese, compadre, un pro. te muestro las configuraciones básicas de esta arma. Esta arma, como te vengo diciendo, solo sirve para cortas distancias. Tiene una precisión de 60, tiene un daño de 54, tiene un alcance de 52, casi la mitad del rango, y que generalmente las otras armas van por encima de 70. Tiene una cadencia de 74 y la única ventaja que puede tener esta arma es que tiene una muy buena movilidad y un buen control. Es lo único. De resto yo no sé qué decirte. Con esta arma de verdad que se vuelve completamente Difícil jugar con ella. Déjame decirte que yo comencé a jugar, inclusive a jugar con amigos que me han agregado y muchos de ellos me dijeron, ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás jugando así? No, es que estoy jugando con la UCI. pero ¿y por qué juegas con la Uzi? Bueno, porque nada más los jugadores que se consideran buenos juegan con esta arma. Y de verdad que el arma se las trae, un arma de verdad muy difícil, un arma que no admite nada, es un arma que no quiere nada con la gente. Yo no sé por qué los desarrolladores la hicieron así, pero es un arma que para larga distancia se comporta como una lavadora. Me mataron muchísimas veces, mi kill stream bajó muchísimo y bueno, ¿qué más puedo hacer? Tardé muchísimo haciendo este video ya que me fue imposible jugar con esta arma. Aunque te puedo decir, no pierdas las esperanzas, esta arma se las trae. Una vez que ya yo logré el punto perfecto, jugar con esta arma resulta mucho mejor que jugar con la Grau. Llegó un punto que me mataron tanto que yo dije, Ya va, pero ¿qué es lo que está pasando aquí, brother? o sea, gasté 32 balas y no maté ni uno solo. Yo dije, nada, mis amigos dijeron esto. No, güey, yo no voy a jugar contigo. No mames, estás todo pendejo. Y de verdad que muchos dijeron, yo no voy a seguir jugando contigo. Y yo seguí cambiando configuración, seguí probando, seguí cambiando accesorios, seguí cambiando absolutamente todo. Lo combiné todo. Yo no sé cuántas permutaciones, cuántas combinaciones realicé. De verdad que para mí fue bastante difícil configurar esta arma. Pero bueno, yo lo hago porque de verdad a mí me gusta probar nuevas experiencias, ya que el Call of Duty, el Modern Warfare es para esto, para experimentar. Tanto así que llegó un momento donde el mismo sistema me dijo, bienvenido de vuelta, este eres tú. Así que no pierdas la fe, te voy a dar la configuración final que te va a servir para jugar con esta arma. Te digo, jugar con esta arma te va a servir de experiencia para jugar con las otras armas. Hay un cañón que no he podido desbloquear porque me piden jugar con la culata de madera, la culata de palo. Y eso no sirve, hermano. Pero en cuanto a la configuración y en cuanto a bocas de cañón, te puedo decir, lo único que te va a servir para balancear esta arma es el supresor monolítico. Siempre te he dicho que el supresor monolítico no lo use, pero para esta arma Úsalo. no hay caída. De verdad que es lo único que te va a ayudar a mantener el balance del arma. Con respecto a los cañones, tienes el 13.1 y tienes el 16.5 Pulgadas. porque
Si te cambio el sistema en español lo vas a ver métrico y de verdad que yo no quiero que te pongas a estar sacando cuentas que, bueno, cuánto es una pulgada a metro, a centímetro. No, olvídate de eso. Agarra el primero o el tercero. Es lo único que te puedo decir en cuanto a cañones. Con respecto a las miras te puedo decir mira reflex y G-Mini y la mira híbrida inclinada son las mejores para esta arma. Vas a poder jugar tanto a larga distancia como a corta distancia, ya que esta arma tiene un retroceso muy alto. Puedes intercambiar cuando estés a larga distancia y cuando estés a corta distancia. Y en cuanto a municiones, juega con la que más te guste. Puedes jugar con la de 32, con la de 40 y la de 50. Las tres te van a resultar muy buenas para jugar. De resto, compadre, ni se molesten, ve más nada. Porque más nada le va a servir. Y obviamente no dejes de utilizar la ventaja de balas blindadas, que de verdad es una de las cosas las cuales yo siempre recomiendo en todos mis videos. ¿Tú me quieres ver jugando ahora con esta arma? Mírame ahora. Casi que absolutamente nada de retroceso. Y mira a larga distancia cómo se comporta el arma. Esta arma de verdad que se las trae. Mucha gente me dijo, bueno, pero ¿Qué tiene este hombre montado? yo estoy jugando con la Uzi, es la Uzi. Y jugué con todos los tipos de mira y de verdad que me fue difícil. Jugué sin mira primero, después jugué con mira y mira el retroceso que tengo de esta arma. Es horrible, horrible, de verdad que el retroceso no se justifica para esta arma para ser tan pequeña. Es un arma que se comporta muy diferente en el juego que en la vida real. De verdad el arma se las trae, pero no deja de ser un arma muy buena para jugar. No deja de ser un arma que puede cambiar tu estilo de juego. Como te digo, puedes combinarlo con un fusil de asalto, el cual el fusil de asalto lo puedes usar para largas distancias y este lo puedes usar para cortas distancias. Te va a dar muy buena movilidad, como te mostré anteriormente, y tiene un buen control, por lo que apuntar te puede resultar fácil O también difícil. depende, o sea, vas a tener que jugar en varias oportunidades hasta que le agarres el gusto a esta arma. Es un subfusil, de verdad que se parece mucho al MP5, al MP7, pero el MP5 y el MP7 siguen siendo los líderes en cuanto a subfusiles. De verdad, yo por lo menos a veces ni siquiera usaba la mira para matar a enemigos y es algo que también te recomiendo hacer. A veces no uses la mira, te va a dar mejor movilidad, te va a dar mayor ventaja en cuanto a respuesta contra el enemigo. ¿Quieres ver en Warzone? En Warzone igual a larga distancia se comporta muy bien esta arma. Después de la configuración, por supuesto. Obviamente yo era la única persona que estaba usando esta arma para Warzone, pero bueno, te muestro las configuraciones finales que logré obtener al final del juego. Tienes multiplayer con mira, multiplayer sin mira, tienes Warzone sin mira y Warzone con mira. No olvides suscribirte al canal, apoyarme, seguiré subiendo videos. Los próximos videos que vienen serán mucho mejor. Te prometo empezar a jugar con armas mucho más sofisticadas. De verdad que no tiene desperdicio. Los siguientes videos que voy a subir. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.